Hasta los 25 años viví en una ciudad costera de México. Mi barrio específico estaba a unos 20 minutos caminando de la playa. Diría que cerca del 80% de mi personalidad estaba relacionada con la playa. He estado surfeando desde antes de poder hablar con propiedad, y sería una anomalía para mí sacudir un par de zapatos sin que saliera cierta cantidad de arena. Mis dos mejores amigos, llamémoslos Eduardo y Patricio, eran extrovertidos, sociables y carismáticos. Todos teníamos 18 años y estábamos muy obsesionados con las chicas. Era un sábado por la noche a finales de mayo, solo unas pocas semanas antes de que terminara la escuela. El síndrome del último año se había instalado hacía tiempo, y en este punto mis amigos y yo empujábamos regularmente los límites de cuánto podíamos salir con la nuestra sin meternos en problemas. Ya teníamos nuestras aceptaciones universitarias, así que realmente no nos importaba mucho la preparatoria. Eduardo y yo habíamos planeado encontrarnos con dos chicas de nuestra preparatoria con las que nos habíamos estado llevando muy bien en la escuela. El plan era ir a recogerlas por la noche y disfrutar de una noche fresca y ventosa en la playa. Teníamos mantas y algunas botellas de vino, la combinación perfecta para ver las estrellas en la playa. No apruebo beber y manejar en ninguna medida, pero era solo un chico estúpido. Llegué a la casa de Valeria poco después de las 9. Ella y Carmen casi bailaron hacia el coche. Era claro que habían bebido algo antes. Eduardo y yo intercambiamos algunas sonrisas emocionadas. Iba a ser una noche divertida. Tomé una ruta pintoresca hacia Playa Escondida. Era aproximadamente 30 minutos de manejo. Todo el tiempo los cuatro nos estuvimos divirtiendo mucho en el coche, bromeando y hablando de algunos amigos mutuos. En un punto, Carmen y yo estuvimos teniendo una conversación filosófica muy profunda sobre la naturaleza del tiempo y la muerte. En fin, todos estábamos disfrutando mucho la compañía mutua. La playa específica que había elegido tenía un sendero de tierra por el que podías manejar el coche. Desde ahí había un sendero de arena más estrecho que caminaríamos. El sendero era bastante empinado, pero lo había elegido porque era menos probable encontrar otras personas en un lugar tan aislado. Además, esta playa estaba más lejos del malecón principal, así que el cielo estaría más claro para ver las estrellas. Había pensado en todo. Estacioné mi Suru lo más alto posible en el camino de tierra y los cuatro nos bajamos. Eduardo y yo cargamos las mantas y el vino. Me adelantaré a través de las cosas aburridas. Después de unas horas y una botella vacía, Eduardo y yo nos encontramos separándonos. Él y Carmen caminaron por la playa y Valeria y yo caminamos en la dirección opuesta. Después de estar separados por una distancia decente y la oscuridad, tiré mi manta y nos quedamos dormidos borrachos encima de ella. Antes de que pasara nada, Valeria se tensó. Al principio pensé que era algo que yo había hecho, pero luego susurró algo: ¿escuchas eso? Concentré mi atención y forcé mis oídos tratando de escuchar algo más que el suave choque de las olas del océano. Asumí que solo estaba borracha, pero luego, para mi sorpresa, sí escuché algo. Sonaba casi como un zumbido, como el sonido que haría un motor pequeño. El sonido parecía estar moviéndose alrededor. No pude precisar de dónde venía siquiera. Luego pareció desvanecerse en la nada. No es nada, le aseguré, ansioso por reanudar lo que habíamos estado haciendo. Y eso es lo que hicimos. Poco después, pesqué mi camisa de la arena y la sacudí antes de ponérmela sobre la cabeza. Justo entonces Valeria, que aún estaba acostada en la manta, gritó. Me di la vuelta para mirarla y vi que estaba señalando algo arriba. Miré hacia arriba pero no pude ver nada más que la negrura del cielo. Me senté junto a ella para tener un mejor ángulo y me horroricé. Desde su punto de vista, la luna estaba perfectamente alineada con lo que parecía ser un dron flotando directamente sobre nosotros. Se quedó suspendido un poco más antes de dispararse hacia el cielo oscuro y desaparecer de la vista. Todo tenía sentido. Ese ruido que habíamos escuchado antes era 100% el dron. Me enojé conmigo mismo por no darme cuenta en ese momento. Luego me sentí enfermo al pensar en haber sido observado todo ese tiempo. Miré a Valeria y pude decir que tenía exactamente el mismo sentimiento. Se puso la cabeza entre las manos y comenzó a llorar. La consolé lo mejor que pude antes de sugerir que camináramos de vuelta al coche. Nosotros dos llegamos al coche y encontramos a Eduardo y Carmen ya ahí. Rápidamente expliqué la situación. Los dos se quedaron estupefactos y pude sentir la alegría en el aire literalmente siendo absorbida. Comencé a manejar en silencio en dirección a la casa de Valeria.
Eventualmente traté de alegrar el ambiente con algo de conversación. Sin embargo, no funcionó. Las chicas estuvieron de acuerdo en que no se sentían seguras yendo a casa todavía. Era sábado por la noche, así que no me molestaba quedarme despierto hasta tarde. Pregunté si podíamos pasar el rato en alguna de sus casas. Ambas negaron con la cabeza diciendo que sus padres no lo permitirían. Mi casa estaba fuera de la mesa por la misma razón, al igual que la de Eduardo. Decidí pedirle a Eduardo que llamara a Patricio, lo cual hizo. La casa de Patricio era masiva y sus padres eran súper relajados. Era honestamente el lugar perfecto. Para nuestro deleite, Patricio estaba libre. Me detuve en la entrada de Patricio y estacioné el coche. Eduardo y las dos chicas comenzaron a dirigirse hacia la puerta principal de Patricio y les dije que los alcanzaría en un segundo. Necesitaba un segundo para pensar en todo lo que acababa de pasar. Estaba más perturbado de lo que estaba dejando ver, así que apoyé mi frente contra el volante y cerré los ojos en un intento de calmarme un poco. Honestamente, esos pocos segundos con los ojos cerrados realmente ayudaron. Instintivamente saqué mi teléfono, que ni siquiera había tocado desde el incidente. La pantalla se iluminó y miré fijamente la única notificación que se sentaba en la pantalla. Tuve que parpadear algunas veces para asegurarme de que no me lo estaba imaginando. Todo mi cuerpo se congeló mientras miraba con horror la notificación solitaria. AirTag encontrado moviéndose contigo. Cada emoción que acababa de expulsar de mi cuerpo regresó estrellándose. Literalmente estábamos siendo rastreados. Salí de mi parálisis y salté del coche, examinando cada pulgada del vehículo. Nada en el parachoques delantero, nada en la parrilla y nada en la parte trasera. Comencé a desesperarme revisando los asientos y volteando las alfombrillas. Aún nada. Para entonces el sudor estaba corriendo por mi cuello y podía sentir los vellos en mis brazos y piernas erizándose. Me puse en mis manos y rodillas y comencé a examinar la parte inferior de mi coche. Llegué a la llanta del lado del conductor y comencé a tantear alrededor del guardafango. Y ahí estaba, literalmente pegado con cinta al lado inferior del guardafango. Imposible de encontrar si no sabías lo que estabas buscando. Sostuve el tag en mi mano por unos segundos antes de tirarlo al suelo y aplastarlo en pedazos. Quienquiera que nos hubiera observado en la playa con ese dron sabía dónde estábamos. No me sentía seguro en la entrada de Patricio completamente solo. Recogí uno de los pedazos rotos del AirTag y corrí hacia la puerta principal de Patricio. Les conté a todo lo que había descubierto, mostrándoles los pedazos del AirTag para probarlo. Estaban aún más horrorizados que yo, especialmente las chicas. Revisaron sus teléfonos y vieron la misma notificación. Patricio estaba particularmente cabreado porque habíamos sido potencialmente rastreados de vuelta a su casa. Después de que el pánico se calmó, pasamos el resto de la noche en el sótano de Patricio y terminamos quedándonos a dormir. Pasaron un par de semanas y no pasó nada. Honestamente, mis amigos y yo estábamos contentos de olvidar todo el asunto, asumiendo que estaba completamente en el pasado. La única manera en que podíamos racionalizarlo era que algún pervertido quería ver a adultos jóvenes ligar en la playa y rastrear su coche para asustarnos. Era escalofriante pensar en eso, pero estábamos aliviados de que la situación no hubiera escalado. Un domingo por la mañana, unas 3 semanas después del incidente, recibí una llamada de Patricio. Gritó a través del teléfono que manejara a su casa lo más rápido posible, lo cual hice. Cuando llegué ahí, estaba parado en su entrada con una mirada preocupada en su cara y algunos papeles en su mano. Estaba confundido hasta que me di cuenta de lo que estaba sosteniendo. No eran papeles sino fotografías. Las examiné más de cerca. Fotos de mí de esa noche en la playa. Estaban granosas y poco iluminadas, pero podías ver claramente a Valeria y a mí de manera reveladora. Estaba disgustado. Solo podía imaginar cómo se sentiría Valeria al enterarse. No sabiendo qué hacer, llamamos a la policía y explicamos la situación. Nos dijeron que esencialmente no había nada que pudieran hacer, pero insistimos en que al menos escanearan las fotos en busca de huellas. Eventualmente nos contactaron diciendo que las fotos no revelaron nada. Valeria estaba aterrorizada de que quienquiera que las hubiera enviado tratara de chantajearla, y yo temía lo mismo. La experiencia fue francamente traumatizante. Afortunadamente nunca pasó nada después de eso, probablemente porque habíamos involucrado a la policía. Valeria nunca fue la misma conmigo después de lo que pasó, y no puedo culparla.
Solo puedo esperar que esas fotos no aparezcan más tarde en mi vida. Mi mejor amigo Facundo y yo teníamos 19 años. A riesgo de sonar pretenciosos, los dos venimos de familias acomodadas de Buenos Aires y logramos disfrutar nuestros veranos en la costa atlántica argentina. Mi casa está en Villa Gesell y la suya en Pinamar. Era una noche de verano aleatoria entre semana y Facundo estaba manejando su Volkswagen Gol desde mi casa en Villa Gesell hacia Pinamar, aproximadamente 1 hora de viaje. Para ser completamente honesto, prefería pasar el tiempo en la casa de Facundo no solo porque era un poco más linda, sino porque el ambiente general de Pinamar está más orientado hacia chicos de nuestra edad. Si no estábamos buscando por la zona alguna fiesta, podíamos disfrutar algunas bebidas en una de las muchas playas privadas en las que técnicamente no se suponía que estuviéramos. Podría seguir hablando sobre las cosas que hacer en la costa, pero por el bien de la brevedad trataré de ir al grano. Mientras manejábamos, acordamos que optaríamos por una noche más tranquila, sin fiestas, alcohol o cualquier cosa que normalmente haríamos. Los dos acordamos agarrar algunas quilmes, armar un faso y relajarnos en una de las playas privadas bajo las estrellas. Honestamente sonaba genial. Los dos habíamos estado yendo bastante fuerte con algunos de nuestros otros amigos. Un descanso de las fiestas era muy necesario. Para cualquiera que no esté familiarizado con la disposición de Pinamar, hay un lado de playa y un lado de bosque. La mayoría de las playas presentan una duna realmente alta y una caída empinada mientras te acercas al océano. Si tuvieras que pararte en el borde del océano y mirar hacia atrás, verías una colina de arena bastante considerable. Después de tomar algunas bebidas en la casa de Facundo, agarramos algunas bicicletas de su garaje y nos dirigimos hacia la playa de nuestra elección. Por alguna razón, Facundo insistió en viajar más lejos de lo que jamás había estado, lo cual no entendía del todo ya que todas las playas eran básicamente iguales. Realmente no me molestaba un paseo en bicicleta más largo, así que simplemente lo seguí. Eventualmente Facundo decidió por una playa de aspecto desolado al final del camino sin autos estacionados. Cada casa en la calle tenía sus luces apagadas. En realidad prefería esto. Esto era cuando el porro aún era ilegal en Argentina y no estábamos muy ansiosos porque nos agarrara. Además teníamos algunas bebidas con nosotros a pesar de que solo teníamos 19 años. Escondimos nuestras bicicletas bajo algunos arbustos, luego nos dirigimos hacia la playa. Los dos encendimos nuestro faso y fumamos bajo las estrellas, con el único sonido siendo las olas suaves del océano y el viento que las acompañaba. La playa se extendía infinitamente en ambas direcciones y la arena se sentía fresca bajo nuestros pies. Los dos nos emborrachamos progresivamente mientras llenamos el aire de risas y conversación. Eventualmente simplemente nos recostamos en la arena viendo un cielo lleno de estrellas con la esperanza de presenciar una estrella fugaz. Fue entonces cuando lo escuchamos. Al principio era casi indetectable. El sonido era como un zumbido metálico, algo así como el sonido que escucharías en un gimnasio masivo con grandes luces aéreas. Realmente no puedo describir el sonido mejor. Era un zumbido metálico débil que no podía ser causado por nada en la playa. Me senté y miré fijamente a Facundo. Pude notar el momento en que él también comenzó a escucharlo. Los dos giramos nuestras cabezas en todas las direcciones mirando hacia la oscuridad en busca de la fuente del zumbido. Extrañamente, era difícil determinar exactamente de dónde venía el sonido. Era simplemente demasiado débil para saberlo. Estábamos comenzando a asustarnos, pero estábamos demasiado aterrorizados para movernos. Asumimos que lo que sea que estuviera haciendo ese ruido se iría y no tendríamos que preocuparnos por ello. Literalmente no había forma de que pudiéramos ser vistos desde nuestro lugar en esa playa. Estaba demasiado oscuro y el sonido del océano definitivamente ahogaba cualquier sonido que hubiéramos estado haciendo. Sé que no suena exactamente aterrador, pero estaría mintiendo si dijera que mi corazón no estaba latiendo fuera de mi pecho. El zumbido continuó y después de otros pocos minutos Facundo me hizo señas para que lo siguiera. Asentí con la cabeza en acuerdo. Ir será definitivamente la mejor opción. Justo como una escena de una película, en el segundo exacto en que los dos nos levantamos, el zumbido pasó de un 1 a un 5. Me tomó cada onza de autocontrol que tenía a resistir el impulso de gritar de miedo. No fue un cambio gradual, el sonido literalmente aumentó en una fracción de segundo y definitivamente venía de nuestra derecha. Sentí los vellos en mi cuello erizarse y una ola de miedo me invadió, tensando mi cuerpo de la cabeza a los pies. Miramos fijamente hacia la oscuridad y aún no vimos nada,
pero ahora el zumbido sonaba tan cerca de nosotros que instintivamente comenzamos a correr hacia la duna de arena. Ni siquiera sabía de qué estábamos corriendo. Todo lo que sabía era que algo estaba seriamente mal y había alguien o algo persiguiéndonos. Mientras estábamos a la mitad del camino hacia la duna, sentí a Facundo poner una mano firme en mi hombro, deteniéndome abruptamente de continuar corriendo. Al principio estaba confundido, pero luego vi en lo que su mirada estaba fija. Miré hacia arriba hacia la duna y lo vi ahí. Había una figura oscura parada inmóvil en el pico de la duna. Sus brazos eran extrañamente largos, casi llegando a sus rodillas. Era ridículamente alta y me sorprendí de cómo lograba pararse tan quieta. Era verdaderamente aterrador. Facundo me gritó, rompiendo mi mirada de la figura, y continuamos corriendo, esta vez paralelos a la playa. Corrimos a la siguiente entrada de la duna y subimos corriendo la pendiente. Mientras nos dirigíamos hacia el pico, miramos hacia atrás a donde acabamos de venir. Aún puedo recordar la vista aterradora que siguió. No solo la figura oscura seguía en la duna, sino que tal vez había 3 o 4 más paradas inmóviles en la pendiente. Cada una parecía que estaba mirando hacia nosotros. No tuvimos tiempo de regresar por nuestras bicicletas, optando en su lugar por correr todo el camino a casa. La mañana siguiente retrasamos nuestros pasos, pero no pudimos por nada del mundo encontrar esas bicicletas. Tal vez habían sido robadas o tal vez quien quiera o lo que sea que nos estuviera acechando la noche anterior tuvo algo que ver con ello. De cualquier manera, nunca he experimentado nada más aterrador en una playa y aún tengo problemas explicando la mayoría de estos eventos. Lo más raro para mí es que nunca pude determinar qué era el zumbido metálico y hasta el día de hoy no he escuchado nada ni remotamente parecido a ello. Las playas siempre me han aterrorizado. Bueno, no siempre. Mi miedo es un resultado directo de lo que estoy a punto de contarte. Cuando era niño me encantaba la costa. Recuerdo haber pasado muchos veranos en ansiosa anticipación del fin de semana cuando mi familia y yo pasaríamos el tiempo en nuestra casa de playa, o si tenía suerte, me dejarían pasarlo en la casa de playa de mi amigo Andrés, que era aún más divertida. Tenía 16 años y este era uno de esos fines de semana de verano especiales. Andrés, nuestro tercer amigo Sebastián y yo íbamos a pasar algunos días sin supervisión en la casa de playa de Andrés en Cartagena. Sebastián tenía un año más que Andrés y yo, y había obtenido recientemente su licencia, así que bajaríamos en su carro. El viaje hacia abajo fue fantástico. Sebastián era un conductor bastante descoordinado en ese momento, así que la mayor parte del viaje se pasó riéndonos del zigzagueando y maldiciendo la carretera. Fue genial. Llegamos a la costa caribeña en buen tiempo e inmediatamente movimos todas nuestras cosas del carro a las habitaciones en las que nos quedaríamos. La disposición de la casa es importante para la historia, así que la mencionaré brevemente. Hay una puerta principal, un garaje que conecta la parte trasera con el patio delantero, una puerta corrediza y una terraza trasera en el segundo piso que conecta las habitaciones del piso superior. También hay una escalera en espiral que te permite ir directamente desde la terraza trasera al suelo, así que puedes entrar y salir de la casa desde arriba. Se encuentra a lo largo de una ciénaga, lo que significa que la parte trasera de la casa da a un canal estrecho de agua con casas en el lado opuesto. Estábamos en esa edad perfecta donde perseguir chicas era una prioridad, y una linda casa de playa solo para nosotros era la ocasión perfecta. Pasamos algunas horas averiguando qué chicas estaban en la costa en ese momento y hablamos con ellas en Instagram. Finalmente encontramos un grupo de 3 chicas lindas que dijeron que estarían dispuestas a venir a relajarse en la casa de Andrés. Tenía más que suficiente marihuana para durarnos el fin de semana, y habíamos escondido algunas botellas del alcohol de nuestros padres antes de irnos. Era perfecto. Las cosas iban muy bien. Las 3 chicas, Valentina, Camila y Sofía, eran divertidas y coquetas. Los 3 podíamos decir dónde probablemente terminaría la noche. En un punto, los 6 decidimos fumar en la piscina del patio trasero de Andrés. Era pequeña, pero era perfecta para 6 chicos borrachos. Recuerdo la vista vívidamente, una suave brisa caribeña soplando a través de mi cabello, el vapor del agua calentada subiendo lentamente con las bocanadas de humo de los poros. A nuestra edad, esto era la dicha. Pero entonces, de repente, Andrés bajó la música completamente y miró fijamente sobre mi hombro hacia la oscuridad de la ciénaga. Confundido,
Me di la vuelta mirando hacia la oscuridad. Podía distinguir aproximadamente las casas en el otro lado de la ciénaga, pero no estaba muy seguro de que estaba mirando a Andrés. Una de las chicas le preguntó a Andrés por qué había bajado la música y él susurró que había visto a alguien parado en el muelle opuesto a la casa. Pensé que nos estaba molestando, así que comencé a reír. ¿A quién le importa, hermano? La gente literalmente vive aquí, dije. Andrés negó con la cabeza. Conozco a esa familia personalmente. Mis padres dijeron que están en Miami por la semana. Honestamente, aún pensaba que no era gran cosa o que solo estaba bromeando, así que seguí riéndome. Las chicas estaban un poco asustadas, sin embargo, y dijeron que querían volver adentro. No iba a discutir, así que los 6 comenzamos a salir de la piscina. Mientras nos estábamos secando en el patio, Sebastián saltó y maldijo mirando hacia la ciénaga. El resto de nosotros se volteó y aunque la luz era tenue, definitivamente podía ver lo que parecía movimiento viniendo del muelle opuesto. Los 6 nos congelamos en el lugar tratando de tener un mejor vistazo de lo que estábamos mirando. Justo entonces un carro que pasaba en la carretera frente a nosotros iluminó la escena ligeramente, y la vista fue horrorosa. Había 4 siluetas altas paradas en el borde del muelle mirando hacia nosotros. Era imposible decir qué llevaban puesto o cómo se veían, pero no había duda de que estaban mirando en nuestra dirección. Entren ahora, dijo Andrés con voz temblorosa, haciéndonos señas hacia la puerta corrediza. Mientras nos apresurábamos adentro, escuché un sonido distinto que sigue siendo el ruido más aterrador que jamás había escuchado. 4 chapuzones consecutivos sonaron detrás de nosotros. Esos tipos estaban nadando a través de la ciénaga. Estábamos en modo pánico total en ese punto. Las chicas gritaron mientras Sebastián cerró de golpe la puerta corrediza y la bloqueó. Andrés rápidamente corrió a bloquear la puerta principal también, y los 6 corrimos a la habitación que no era visible desde afuera. Esperamos en silencio, horrorizados por lo que podríamos escuchar después. Pasaron algunos minutos. Todavía nada. De la nada, Sebastián maldijo, revelándonos que había olvidado bloquear la puerta corrediza en la terraza. Andrés comenzó a entrar en pánico sabiendo que esta casa estaba a punto de ser robada. Justo entonces escuchamos pasos suaves y silenciosos arriba de nosotros, y esa fue la gota que derramó el vaso. Ninguno de nosotros tenía armas a mano y todos estábamos intoxicados, así que correr era realmente nuestra única opción. Los 6 corrimos hacia la puerta principal y nos dirigimos al carro, que Sebastián encendió en un destello. El caos de todo esto era demasiado para que Sebastián lo manejara y destruyó el buzón de Andrés al salir del camino de entrada. Una vez que estuvimos lo suficientemente lejos, llamamos a la policía. La experiencia fue una pesadilla. Regresamos a la casa una vez que la policía la había registrado, pero las noticias fueron devastadoras. Todos los objetos de valor en el piso superior faltaban, pero esa no era la peor parte. La familia de Andrés poseía una lancha mediana que también fue robada, muy probablemente como vehículo de escape. El padre de Andrés tendía a mantener un juego de llaves de repuesto dentro de una pequeña compuerta debajo del volante, lo cual la policía concluyó fue como los culpables escaparon tan rápidamente. Como supieron dónde estaba escondida la llave es algo que aún me pregunto. La policía nunca pudo arrestar a los perpetradores y probablemente nunca lo hará. Andrés, Sebastián y yo pensamos que quienquiera que robó la casa podría haber sido alguien que conocía a la familia de Andrés y sabía dónde estaba la llave y que se suponía que la casa estaría vacía ese fin de semana también. Ha pasado mucho tiempo desde que este evento escalofriante tuvo lugar, pero no he dejado pasar un día sin bloquear cada puerta y ventana en mi hogar. Háganse un favor y bloqueen sus puertas por la noche.